bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 26, del verso 1 en adelante. Dice: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Amén. Dice el verso 3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Amén. Leto a mi amada Leonela. Bueno, buenas noches, hermanos. Espero se encuentre bien la paz de Dios sobre ustedes. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu presencia nuevamente en esta clase, en este día, reunidos aquí todos. Gracias por tus hijos, gracias por la familia de tus hijos aquí conectados y los que están por conectarse. Señor, te pedimos tu presencia aquí en esta hora, en este momento, en esta clase, ministrando sobre la pastora Merité, para que nos hables a través de ella, nos enseñes, Señor, nos hables desde el fondo de tu corazón, con palabras de amor y de misericordia, con palabras de benignidad, para aprender tu palabra, Señor, para confiar más aún en ti, Padre amado, para querer buscarte más, Señor. Gracias por este día. Gracias por la familia de los hermanos aquí conectados. Sé tú en cada uno de nosotros, en cada uno de ellos. Ayúdalos a desocuparse, ayúdalos a despejar su mente para que puedan conectarse y aprender de ti este día también. Bendice, Señor, la electricidad, el internet de cada uno de nosotros. Cuídanos, bendícenos en nuestros hogares en donde nos encontremos para escuchar tu palabra. Abre nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestros ojos, Señor, para entenderte, para escucharte, para vivir tu palabra y tu enseñanza el día de hoy. Ten misericordia de nosotros, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar hoy en nuestra clase de doctrina fundamental. La semana pasada terminamos con los nombres de Dios. Ya estudiamos precisamente a Dios Padre, el único y verdadero Dios.
¿Sí? ¿Esto es clase de doctrina fundamental o de Espíritu Santo? Ay, ¿verdad que esta era la del Espíritu Santo? No, yo cambié los horarios. Vamos con doctrina fundamental. Yo cambié los horarios. Ya este 7 no comenzamos. Yo lo publiqué. No comenzamos el Espíritu Santo, sino para la otra semana. Entonces la podemos continuar martes. O sea, no comenzamos, perdón, Primera de Corintios. Ya ni sé qué digo. Nosotros comenzábamos Primera de Corintios la semana que viene. Ya no comenzamos Primera de Corintios la semana que viene, sino que continuamos con el Espíritu Santo hasta la fecha pautada que publiqué por el grupo de cuando comenzaba Primera de Corintios. Entonces vamos con doctrina fundamental, porque igual el martes retomo la clase que no culminé ayer. ¿Sí? Esto quedó sin volumen. ¿Aló? Ah. Yo quedé así como que el paisano no dice nada. ¿Qué pasó? Pensé que se me había ido el internet. Ok. Buena pregunta. Yo como me fui directa ya había hecho cambios de planes en mi cerebro cuando publiqué los cambios. Entonces hoy es doctrina fundamental, pues. Porque igualito, bueno, ahí en el grupo están los cambios de fecha. Yo moví las fechas para mediados de octubre. Comenzábamos el martes que viene, pero ya no, con Primera de Corintios. Entonces podemos seguir, porque la idea es precisamente terminar esta clase que estamos del Espíritu Santo. Entonces vamos con doctrina fundamental, que ya finalizamos Dios como el único y verdadero Dios. Y vamos a hablar hoy de lo que conocemos en el sistema, en el mundo, como la Trinidad, o Dios triuno, que es lo que como verdaderamente deberíamos decir, Dios triuno. Ahora bien, la palabra Trinidad la hemos escuchado nosotros siempre, desde que tengamos uso de razón de la parte de la religión. Hemos escuchado la Trinidad, mas la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras. Por tanto, no la tomamos como una palabra real para nosotros, sino Dios triuno o tripartito. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Dios es triuno, de que es uno, pero existe en tres personas, entonces eso es lo que nosotros llamamos la doctrina del Dios triuno o la doctrina de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En esta oportunidad yo necesito que cualquier duda, cualquier cosa pequeña que se les venga a la mente, por favor díganmelo, porque necesitamos ir consolidando información, ¿sí? No es Trinidad, es Dios triuno o Dios tripartito, así como nos hizo a nosotros, que somos seres tripartitos. Preguntas hasta acá. Y es doctrina, no es dogma, es doctrina en este caso. Bueno, Dios es un solo ser, uno solo, pero en tres personas distintas, ¿ok? El Padre, Jehová, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Tres personas. Estas tres personas son coeternas. ¿Por qué? Porque es uno solo. Y obviamente comparten los mismos atributos. Los mismos atributos. Entonces son coeternas. Coiguales y comparten la misma esencia divina, siendo cada una Dios, pero no extendiéndose a tres dioses. O sea, es Dios mismo
Cuando se presentó como Padre era en su totalidad y en su esplendor Dios. Cuando se presentó como Hijo, aún cuando Él era 100% hombre, una vez que Él resucita, vuelve su deidad porque Él se despoja. Dice Filipenses que Él se despoja de su deidad y Él es 100% hombre en la tierra. Cuando él se hace carne, Él se hace 100% carne, es 100% hombre. Hay personas que dicen, Jesús pudo porque era Dios. No, Jesús no pudo solo porque era Dios. Él se despojó. De hecho, vamos a ir un momento a Filipenses. Y vamos a leer cómo dice el apóstol Pablo en Filipenses acerca de Jesús. Eso es Filipenses 2, amados. Filipenses capítulo 2. Dice, voy a leerlo solamente del verso 5 hasta el verso 8. Del verso 5 al verso 8. Ahí está, Filipenses capítulo 2 del verso 5 al verso 8. Nos dice la palabra del Señor, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, era Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Yo le voy a pedir a Isaac que nos busque también la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, dice la Escritura, sino que se despojó a sí mismo, se despojó a sí mismo. Y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos acá en Filipenses capítulo 2, verso del 5 al 8, el apóstol Pablo relata la esencia de Jesús. ¿Qué fue lo que él abandonó? Por eso a veces uno se hace la pregunta, ¿qué estamos dispuestos a abandonar por la bendición de la eternidad? ¿Qué estamos dispuestos? Eso es una pregunta que usted puede responderse siquiera a sí mismo o no las puede decir, pues. ¿Qué estamos dispuestos a dejar por la bendición de la eternidad? Isaac. Bueno, nosotros ahorita actualmente, ¿qué estamos dispuestos a dejar para poder alcanzar eso, esa meta o esa recompensa? Pues todo. Ya ahorita entendemos eso, que antes nos aferramos a ciertas cosas que no tenían nada que ver, pero ya ahorita entendimos, el Espíritu Santo nos hizo entender de que de nada vale, o sea, hay que soltar todo, hay que dejar todo en manos de Dios. Y que la salvación es individual. Eso es correcto. Amén. Así es, la salvación es individual. Pero hay que dejarlo todo. ¿Por qué hay que hacer énfasis en dejarlo todo? Porque resulta ser que Jesús lo entregó todo. Acabamos de leer en Filipenses que Jesucristo dejó su trono. O sea, amado, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesús dejó todo, todo en absoluto. Dice que Él no tuvo su deidad como cosa a que aferrarse, sino que por el contrario se despojó y haciéndose como hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ahí hay una enseñanza súper poderosa para nosotros. Y por eso lo importante incluso de la doctrina fundamental. Nada hacemos con solamente agarrar y decir, bueno, Dios es Dios triuno. Sí, es un Dios, un solo Dios, pero se presentó en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Hijo? ¿Qué hizo el Hijo? Bueno, Él fue el que se entregó por nosotros. Y Él era tan 100% humano que en estos días
yo le voy a mandar a Isaac un video para compartir de la muerte clínica de Jesús, para que veamos desde el punto de vista científico y médico totalmente de cuán grave y dolorosa fue la muerte de él. Entonces, él lo entregó todo. Él no nos está, bueno, si nos tocase morir por él, ahí es donde se ve que quién es quién, ¿ok? Porque esa es la verdad. Si nos tocara morir por Jesús, ahí es donde nosotros veríamos realmente quiénes somos y si de verdad estamos ganados para el reino. Eso se lo podemos preguntar a todos aquellos más de 7,000 personas que han muerto por Jesús. Y yo veía el video después que quemaron una de esas congregaciones. Yo veía el video de cómo el pastor y los hermanos que quedaron todavía en el lugar alababan y adoraban al Señor. ¿Corrían peligro? Por supuesto que corrían peligro. Si enterrando a los muertos mataron a un poco más, ellos también corrían peligro ahí. Por eso es que nosotros tenemos que hacernos la pregunta todo el tiempo y todos los días. De verdad, yo hoy estoy obrando en función de que si Cristo demanda hoy mi presencia, yo estoy preparada o preparado. Bueno, tenemos a Jesús, que es el Hijo, Jesucristo, y bueno, él se despojó de toda su deidad, y una vez que se despojó de su deidad, se hizo como nosotros. Vamos a pedirle a Isaac que nos pueda leer, por favor, la Nueva Traducción Viviente. Amén. Tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. El micrófono. El micrófono está silenciado. Sí. Bueno, ahí vemos que el Padre se presentó él en la época del Antiguo Testamento. Obviamente estaban los tres, porque vamos a conseguir muchísimos pasajes donde vemos actuar a los tres, pero quien se le presentó al pueblo de Israel, lo vamos a ver más adelantito, fue Jehová, el yo soy. ¿Cómo le voy a decir que te llama? Yo soy. Y después vamos a ver cómo él se identifica como Jehová. Luego de eso, después que hay 430 años de silencio, porque Dios dijo que no iba a hablar más al pueblo de Israel, viene el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y cumplido el tiempo, 490 años, exactamente, a los 400 y pico, nace Jesús, y a los 430 años específicamente, Jesús comienza su ministerio, cumpliendo él 30 años, porque el pueblo de Israel, la mayoría de edad era los 30 años, por eso Jesús se bautiza a los 30, e inicia su ministerio. Y es allí donde Dios vuelve a hablarle a Israel, pero ya no le escucharon. Cualquier parecido a la realidad hoy no es coincidencia. La gente no está escuchando el mensaje de parte de Dios. Pero bueno, ahí estaba Jesús. Y Jesús iba a estar por un corto tiempo, aunque estuvo 33 años, porque se cree que precisamente él inicia su ministerio a los 30 años y dura 3 años su ministerio, que muere a los 33 años. Ese tiempo le da fin a esa época de esa dispensación de la ley, porque él cumple la ley, y le da apertura a la gracia. Y esa apertura de la gracia ya no se presenta a Dios como Dios Padre ni como Dios Hijo,
sino totalmente en espíritu y viene a morar en ti y en mí. Claro está, si realmente hemos muerto a la carne. Entonces, bien. Preguntas hasta ahí. Bueno, Dios es eternamente uno. Y este único Dios es eternamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero los tres, por supuesto, se presentan en momentos diferentes y de maneras separadas, pero es uno solo. Vuelvo y repito, se presentó primero como el Padre, con todas sus características de Padre, luego se presenta como Hijo, con todas sus características de Hijo, y luego como Espíritu, con todas sus características de Hijo. Lo que significa que Dios es eternamente uno, o sea, uno en el Padre, Hijo y Espíritu Santo sigue siendo uno solo, uno solo. La Biblia nos revela eso, que Dios es uno. Y entonces vamos a Deuteronomio 4:35. Ainhoa levantó la mano. Ajá. Pastora, buenas noches. Bendiciones para todos. En el tema de cuando Dios actúa con nosotros o en nosotros, es el Espíritu. Pero ya actuando el Espíritu en nosotros, lo sabe el Hijo y el Padre y el Hijo de una vez, ¿cierto? Claro, porque es uno. Son uno. Sí, Y el solo que actúa en nosotros, el que actúa y vive en nosotros es el Espíritu. el Espíritu, claro, es Dios Espíritu. Recordemos que Dios es Espíritu. Él se encarnó en Jesús. O sea, Él vino como carne, Él se hizo carne, pero realmente Dios es Espíritu. Pero sí, Claro, eso todo lo vemos en el Evangelio según San Juan. exactamente. Perfecto. Exactamente, ahí lo vemos, ahí lo vemos. Más sin embargo, Él viene a morar en nosotros y nos guía a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Dios, o sea, Él mismo. Porque el mismo Jesús, como tú lo acabas de decir, dice en el Evangelio según San Juan, yo no los dejaré solo, volveré a vosotros. Es Él. Vamos a leer, gracias Juan por la intervención, me gusta. Vamos a leer Deuteronomio 4:35. Deuteronomio 4:35. Lo vamos a leer en las tres versiones, por favor. Nueva versión internacional, Reina Valera y nueva traducción viviente. Como estamos poco, Isaac siempre va a quedar con la nueva traducción viviente. Alguien que lea la Reina Valera 1960 y alguien que lea la nueva versión internacional, o por lo menos Reina Valera y traducción viviente. Amén. Ahora sí. Ajá, pero tú estás en Reina Valera. Reina Valera. 4:35, pastora. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otra fuera de él. Amén. Amén. No sé, nueva traducción viviente o nueva versión internacional, no sé. ¿Cuál tienen allí? ¿Cómo es? 4:35. Voy, pastora. Nueva traducción internacional. Uh-huh. Lo que sé es que aquí no. Ajá, Isaac.
De todas maneras, estoy compartiendo las tres versiones, por si logran leer. Sí, las porque tres. en este teléfono que tengo aquí en la mano no me salen No se las ve. otras dos. Bueno, mami, Ah, lee ahí se ve. en pantalla, bebé, no hay problema. A ustedes se les ha mostrado todo esto para que sepan que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. Amén. En Nueva Traducción Viviente. Él te mostró esas cosas para que supieras que Él, Señor, es Dios y que no hay ningún otro. Micrófono, profe. Ahí mismo en Deuteronomio, nos vamos a ir a Deuteronomio 6:4. Ok, entonces ahí volvemos a las versiones. Reina Valera, Nueva Versión Internacional y la Nueva Traducción Viviente. Amén. Ainhoa. Tengo nueva versión internacional. Léala ahí. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amén. Ajá, Reina Valera. perfecto. Léala. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Y la Nueva Traducción Viviente. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Amén. Entonces vemos acá que cuando él se le presenta al pueblo de Israel, él le dice: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. ¿Por qué Dios tenía que hacer énfasis en que él era uno solo? Por la idolatría, amados, por la idolatría. Recordemos que el pueblo de Israel caminó en medio de pueblos paganos, en medio de pueblos idólatras, ¿verdad? Entonces el Señor tenía que presentárseles a él y aclararles que él no era ni María, ni Marta, ni Lucas, ni Pedro, ni Pablo. Él es uno solo. Y por eso él le dice a Israel de manera clara y categórica, allí en ese pasaje: oye Israel, o sea, presta atención, oye Israel, Jehová. Y aquí él dice Jehová, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Por qué Moisés le habla así a Israel? Porque bueno, ya ellos habían pasado el episodio del becerro de oro, porque como Moisés se les había desaparecido por un ratito, ellos se hicieron otro Dios, y él le dice a Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no hay otro. O sea, él no viene pintado en diferentes cositos, en diferentes imágenes. Por eso la imagen esa de la Trinidad no es consona con lo que es la verdadera deidad de Dios. Dios es uno solo. Y si hay un misterio acá, porque lo hay, lo sabremos en la eternidad, amados, cuando estemos con Él, delante de Él. Por ahora, nosotros tenemos que entender solo y exclusivamente solo que Él es uno solo. No hay otro. No hay otro Dios. Y que Él como Padre, Él se presentó como el Padre, el Creador, el soberano, el Señor de todas las cosas, Adonai. Pero Él en medio, fíjense lo hermoso de Dios, que aunque Él se presenta como dueño, amo absoluto, el creador, cuando su creación perfecta, que es el ser humano, cae, o sea, la caída del hombre, que peca, que desobedece, Dios se hizo el firme propósito incluso de salvar esa creación que él pudo haberla desechado. Mi amado, él pudo habernos desechado
en la misma fundación del mundo y decir, no, esto no va a servir para nada. Pero resulta ser que no. Resulta ser que no. Él no nos desechó ni nos desecha. En el mismo momento que Dios no contienda más con el hombre es porque ya no queda de otra. O sea, para él. Pero imagínense la misericordia que ha tenido Dios para con nosotros, que hoy estamos vivos y que nosotros reconocemos que nos hemos equivocado, ¿sí o no? Nosotros reconocemos que fallamos a cada momento y a cada instante. Entonces, con todo y eso, Dios en su amor y en su misericordia, Él nos ha perdonado. Asimismo hizo con Israel, asimismo hizo con el ser humano. Y a pesar de todas aquellas cosas que hicieron, que hizo el pueblo de Israel, usted lee el Antiguo Testamento y usted se va a dar cuenta que nosotros no somos diferentes al pueblo de Israel. O sea, de verdad que no. Y por eso es que Moisés le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No es cualquier otra cosa. El ser humano incluso utiliza que si para endiosar a cualquier cosa, un palito, una ramita, no, Dios es Dios y es uno solo. Y tanto fue su amor que cuando la humanidad pecó, o sea, en este caso Adán y Eva pecaron, Él dispuso la salvación en la simiente de la mujer, pero no iba a ser cualquier simiente, no iba a ser cualquier simiente. Nada más y nada menos era Él mismo despojándose de su deidad y viniendo a la tierra como hombre. O sea, yo lo que quiero es que veamos en este plan de Dios, cuando Él le dice a la serpiente, la simiente de la mujer te herirá en el calcañar y tú en la cabeza, perdón, tú herirás a la mujer en el calcañar, la simiente de ella, y ella te herirá en la cabeza. Ya Dios estaba dando la primera profecía mesiánica, o sea, la primera profecía del Mesías. Ya Él estaba diciendo que lo que el enemigo había logrado en ese momento iba a tener su fin. ¿Y cuándo iba a tener su fin? Cuando la simiente de la mujer lo derrotara. ¿Y dónde la simiente de la mujer derrotó a la serpiente? ¿En dónde lo derrotó? En la cruz. Así es, hermano Humberto, en la cruz. En la cruz, cuando Jesús viene, Él es simiente de mujer, o sea, Él se hace hombre. Recordemos que María quedó en estado de gravidez o en estado en embarazo por obligarse del Espíritu Santo. Eso no lo podemos negar y por eso es que la frase no la podemos utilizar para echar broma ni para adjudicar cualquier otra cosa porque es delicado. Ciertamente, María quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Por qué tenía que ser así, amados? Porque santo era lo que venía. Porque era nada más y nada menos que era como darle esa... o sea, Jesús se quitó todo, Dios se quitó todo y bueno, voy a hacerme hombre, voy a nacer en esta mujer y naciendo esta mujer voy a cumplir la obra como hombre, porque Él como Dios no podía quitarle a Satanás lo que Satanás nos quitó a nosotros. Yo quiero que entendamos eso. Pregúnteme o explíqueme usted qué nos quitó Satanás. ¿Qué nos quitó? Nos quitó toda bendición. Todas las bendiciones nos las quitó. Todas. Incluyendo la eternidad. Nos las quitó. ¿Por qué? Ay, ¿por qué dice eso? Porque el árbol de la vida estaba ahí. Y el que comiera de él nunca moriría, sería eterno. Y de hecho, gloria a Dios, que no comió antes del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque si come el árbol de la vida y peca, morimos eternamente. Ellos quedaron siendo naturales en el tiempo. Y por pecar en el tiempo, nosotros tenemos un tiempo. ¿Por qué cree usted que Satanás no tiene perdón? Él pecó en la eternidad, él fue juzgado en la eternidad. Entonces, este asunto tiene todo que ver, todo tiene que ver. Entonces, vemos acá que Dios mismo dijo, voy a salvar a mi creación perfecta.
a mis amados, a los que son imagen y semejanza mía. ¿Quiénes son imagen y semejanza de Dios? El hombre, dijo el hermano Humberto ya durísimo, amén. El hombre es imagen y semejanza de Dios. Y la mujer es imagen y semejanza del hombre. Por tanto, es la corona de él. Es la corona del hombre. Entonces, nosotros tenemos que ver eso, comprender eso, que Jesús cuando vino, o sea, Dios se despojó de su deidad, dejó su trono para que lo molieran a palo aquí y lo mataran, se entregó y lo mataron como un animal, como que si fuera un vulgar ladrón, como un convicto, pero su entierro fue entre los pudientes. Pero más allá de todo eso, la obra que Jesús hizo salvífica era Dios despojado. Y en carne hizo lo que hizo. Ahora, ¿cuándo dejó de ser carne? Cuando se lo llevaron. Cuando subió al Padre. Cuando él se fue. ¿Cuánto tiempo duró Jesús después de resucitado en la tierra? 40 días. 40 días duró Jesús entre el pueblo, testificando. Y luego subió. Entonces, después que él sube, él le dice a sus discípulos, espérenme, porque yo enviaré la promesa. ¿Y cuál era la promesa? El Espíritu Santo. Ya no era el Padre, ya no era el Hijo, ahora era él mismo en espíritu. Porque él se los había prometido. Eso lo vemos en el Evangelio según San Juan de manera espectacular. Él se los prometió. Y por eso es que nosotros debemos tener sumo cuidado de cuando hablamos y nos referimos acerca de que embarazada por obra del Espíritu Santo. Recordemos que el único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el único. Entonces, de ahí lo importante. Preguntas de esto. Vamos a ver otro versículo. Vamos a Isaías 45. Isaías 45, verso 5 y verso 21. Isaías 45, verso 5 y verso 21. Ajá. El verso 5 en Reina Valera 1960 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Qué hermoso es este pasaje. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Vamos a ver cómo dicen las otras dos versiones para ir al verso 21. Nueva Versión internacional. versión internacional nos dice: yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré. Amén. Amén. La traducción viviente. Yo soy el Señor, no hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces. Amén. Vamos a leer 45:21. Dice así: proclamad y hacedlos acercarse, y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Él hace ahí una pregunta. ¿Quién
hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová. Dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Nueva versión internacional. Declaren y presenten sus pruebas. Deliberen juntos. ¿Quién predijo esto hace tiempo? ¿Quién lo declaró desde tiempos antiguos? ¿Acaso no lo hice yo, el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios, Dios justo y salvador. No hay ningún otro fuera de mí. Amén. Traducción viviente. Consulten entre ustedes, defiendan su casa, reúnanse y resuelvan qué decir. ¿Quién dio a conocer estas cosas desde hace mucho tiempo? ¿Cuál de los ídolos alguna vez les dijo que iban a suceder? ¿Acaso no fui yo el Señor? Pues no hay otro Dios aparte de mí, un Dios justo y salvador. Fuera de mí no hay otro. Amén. Entonces ahí vemos que Dios se presenta como uno. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, nosotros nos encontramos cómo Dios le revela, por supuesto, a los judíos la verdad de que solo hay un Dios, y eso lo leímos en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. En hebreo hay dos palabras que significan uno, Achad y Yashid. Esas dos palabras significan uno, pero Achad es uno compuesto de dos partes y Yashid es uno sin composición. Ahora bien, vamos a leer un momento Génesis 1:5. Génesis 1:5, alguien que ubique Reina Valera 1900, o lo leen aquí con que Isaac siempre lo coloca, ahí está, aquí lo podemos leer. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ahora bien, hago una pregunta. Si en hebreo hay dos palabras que es Achad y Yashid para hablar de uno, pero Achad es uno compuesto de partes y Yashid es uno sin composición, cuando en el versículo de Génesis 1:5 dice, y fue la tarde y la mañana un día, mi pregunta es la siguiente, ¿un qué? ¿Un Achad o un Yashid? Por aquí dijo el hermano Humberto su respuesta. Espero la de ustedes. Pastora, ¿me puede repetir a Chad y a Chit? Ajá, Achad significa uno compuesto de partes, ¿ok? De varias partes, Achad. Y Yashid es uno sin composición, o sea, sin partes, el solo, uno solo. Entonces sería el primero, Achat. Ajá, entonces Porque eso es uno compuesto de varias partes. O sea, es un día, pero vienen más días. es un día que está compuesto de la mañana y de la tarde. No es uno solo, no es que solo día o solo noche, es realmente aquí diría en el original o en los libros de ellos, es un achat, o sea, el versículo diría al final que fue un achat la mañana y la tarde, porque es uno compuesto de partes. O sea, está compuesto. El día está compuesto por dos cosas separadas, ¿sí? La mañana y la tarde. Ahora vamos a ver, si no nos quedó claro este ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Vamos
a leer Génesis 2:24. Amén. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pregunto, ¿Achat o Yashit? Yashit. Después que se Yashit. unen en uno solo. Ujú. Ajá. ¿Seguro? ¿Uno sin composición? Yashit es sin composición. Achat es uno, pero compuesto. Entonces Entonces, son Achat. compuestos porque son dos. Achat, exactamente. Es el mismo ejemplo de el día, porque ciertamente somos, o las parejas son una, pero compuesta por dos. ¿Sí? Se hacen uno, pero están conformados por el hombre y la mujer, el matrimonio. Entonces, en ese caso, tenemos un achat. Serán una sola carne. O sea, serán achat. Es uno compuesto por dos. Así de sencillo. Uno compuesto por dos. Entonces vamos a ver qué pasa en Deuteronomio. Deuteronomio 6:4, que ya lo leímos, pero volvemos allí. Y no nos vayamos a confundir porque van bien, van muy bien. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Si Dios es un ser tripartito, mi pregunta es, cuando él dice Jehová uno es, ¿está diciendo Achat o Yashit? Ese sí es Yashal. Yashit porque no es compuesto de otra persona. O sea, lo Es el mismo en tres personas. ¿Es el mismo? En tres. Entonces sería Achit. Ajá. ¿Y dónde dejamos la composición de los tres? O sea, que se presenta como tres. Pero, Por eso le dije Yashal. entonces, ya está. Porque Entonces son no hay tres nada en Achit. uno. Entonces, Entonces, ¿cuál es la respuesta, mi amado? Achit, todo Achit. Todo allí. No, mentira, todo chacha. Chat, exactamente. Porque es uno, pero es compuesto. Eso es como un huevo, esa chat está compuesto. Es uno. Usted ve la amarilla y dice huevo. Ve la clara, es huevo. Ve la cáscara, de huevo. Entonces es un huevo, pero está compuesto. Vemos al hombre y él tiene también esa chat. Es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, Jehová, Achat es, o sea, uno compuesto es. Dios es uno, pero compuesto por tres personas porque Él se presentó de manera compuesta. Él se presentó como Padre, se presentó como Hijo y se presentó como Espíritu Santo. Y en medio de sus presentaciones, cada una de esas personas que viene a ser el mismo Dios, es el mismo, tenía sus particularidades. Tan así que vuelvo y repito que el Espíritu Santo no se perdona la blasfemia contra él, se perdona contra Jesús y se perdona contra el Padre, pero contra el Espíritu Santo no. Entonces, vemos acá que no se trata de un compuesto que sea algo foráneo, porque sí, podemos decir, bueno, es que, pero si es un solo Dios, ¿cómo es que no es Yashit? Pero es que está compuesto. Eso es igual que ustedes las parejas, bueno, aquí tenemos dos parejas, son un compuesto, pero son una sola. Dios los ve como uno, ustedes son uno y deben funcionar como uno. Que obvio, cada uno va a dar cuentas a Dios de sí, pero delante de él como matrimonio son uno solo, un matrimonio compuesto. Nosotros no decimos, ay, tenemos dos matrimonios, no, es un matrimonio, es Juan y Ainhoa, es Isaac y Leonela, es Juan y María, es un matrimonio, son uno compuesto por dos.
Ahora vamos a ver. Cuando la Biblia nos habla de Elohim o Elohim, quiere decir Dios en el idioma hebreo. Esta palabra permite, o termina, mejor dicho, que permite, en M. Y significa que está en plural. Elohim, que termina en M, en su idioma, está en plural, dando la idea precisamente o la forma de decir que Dios triuno en hebreo, ¿sí? Ellos no dicen Trinidad como nosotros, o triuno, ellos dicen Elohim, porque ese es el Dios tripartito, la forma plural de Dios. Y eso lo vemos en Génesis 1:1. Y en el principio hizo Dios los cielos y la tierra, y Isa no los va a colocar. Entonces, en el idioma de ellos, diría acá en Reina Valera, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ellos dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque allí está hablando de Dios triuno tripartito, ¿sí? Entonces, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y se usa así porque Dios es uno, pero en tres personas. Fíjense una cosa, cuando nosotros leemos la palabra matrimonio, ¿a qué idea nos trae esa palabra matrimonio? Compromiso, unión. Compromiso, unión, perfecto. ¿Qué más? Por aquí levantó la mano Isaac. Bueno, de que casi que la misma palabra de matrimonio te dice que son tres, o sea, es matrimonio, o sea, Dios y nosotros. Tan bello, me gusta mucho eso. Me gusta. Pruebas fuertes. ¿Cómo? Pruebas fuertes. Prueba fuerte. Amén, hijo, amén. Ay, Jesús. Claro, porque el enemigo ataca a las parejas que le va bien, van en los caminos correctos. Es allí donde le tiran esos dardos a ver si uno los agarra. O sea, son muchas cosas que se atraviesan en ese momento cuando uno está En el camino del Señor. despegando. Así es, mi niña preciosa. Así mismo es. Fíjense algo que es interesante, porque Dios dice que cuando un hombre se acerca a una mujer, o sea, se une con una mujer, uno con ella es. Y de ahí viene el matrimonio, ¿verdad? Entonces, ¿qué significará entonces la palabra? ¿De dónde rayos sale la palabra matrimonio? Me gustó mucho eso que dijo Isaac, ¿verdad? Fíjense algo. Si nosotros lo buscamos realmente la palabra desde el punto de vista etimológico, su raíz viene por allá del latín, que de matri o mater, que significa madre. Y monion, eso es un sufijo que indica estado, condición o deber. Obviamente, esto desde su origen ha significado el estado legal de la mujer para ser madre y para proteger a la descendencia. O sea, desde su original se consideraba que las personas, estoy hablando no del original de Dios, las personas consideraban que esa era la condición que debía tener una persona, estar en un matrimonio para poder ser madre y poder dar seguridad a los hijos, pues. Era un estado, una condición. Pero cuando nosotros lo leemos así como por encima, matrimonio, de hecho ese monio que nos viene como a ecuación,
Cuando Dios nos dice a nosotros que dejará el hombre a su madre, a su padre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ese es esa unidad, ¿verdad? Y en esa unidad no se completa solo con un papel. Hay mucha gente, sabemos que está la formalidad y el orden de Dios del matrimonio, pero esa formalidad y ese orden de parte de Dios con un papel no se completa hasta la concepción, porque ahí es donde el hombre y la mujer se convierten en uno. Y por eso nosotros no, ustedes, los casados, son achá, uno compuesto de parte, porque de otra manera simplemente seríamos yashi, uno, sin composición. Y sin embargo, no lo somos porque somos seres tripartitos. Entonces, bueno, Génesis 1:1 nos presenta la palabra Elohim, que significa Dios triuno en su idioma, porque Dios es uno, pero compuesto por tres personas. Vamos a leer Génesis 1:26. En Génesis 1:26 vemos cómo Dios habla de sí mismo en plural. Y leamos aquí, es tremendo lo que dice 1:26. 1:26 nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y yo voy a parar un momentito allí, porque ahí vemos el plural en tres acciones: hacer, a la imagen y a la semejanza, porque imagen no es lo mismo que semejanza. Entonces vemos que Dios dice hagamos, no está hablando, no está diciendo voy a hacer, que sería lo correcto si él fuera uno solo. Él dice, o sea, si no fuera toda la deidad completa, ¿ok? Que se involucró, Padre, Hijo, Espíritu Santo, todo su ser, todo él. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y dice lo demás, pues señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora vamos a ir un poquito más allá, una nota curiosa. ¿Por qué rayos Dios dice vamos a hacerlo igual a nosotros, a imagen y a semejanza, y después los pone y después dice, bueno, ahora vas a enseñorear, ahora tú vas a señorear en toda la creación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios hizo eso? Y eso fue lo que quitó Satanás del hombre, el señorío, el gobierno. Dios hizo al hombre para ser su representante en la tierra y para tratar a través de su representante con otros iguales. O sea, Dios hizo a Adán y Eva, ellos se iban a multiplicar, ellos se iban a fructificar, porque eso le mandó Dios. O sea, Eva, pare muchacho, multiplíquense, fructifíquense, y Dios iba a tener ese contacto especial de tú a tú con Adán, y Adán iba a ser esa persona que iba a transmitirle a todas las descendencias a lo que era Dios. Él lo mandó a señorearse, a sojuzgar, dice más adelante, la tierra, a enseñorearse de todo lo que hay en ella. Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuando las escrituras en el Nuevo Testamento nos dicen que nos hizo reyes y sacerdotes, amados, no es juego. No es que usted es un rey para echarse aire en las muchísimas. Ay, perdón, eviten eso. Usted no es reina para rascarse la capa. No, nosotros somos reyes y sacerdotes para verdaderamente sojuzgar en el mundo espiritual que se materializa en el mundo natural. Si usted no gobierna en el mundo espiritual, difícilmente usted va a gobernar en el mundo físico.
¿Cómo gobierno en el mundo espiritual? Sometido a Dios, sometido a la presencia del Señor, escuchando su palabra, obedeciendo a su voz, obedeciendo sus mandatos. Entonces ahí vemos que en Génesis 1:26 Dios habla de sí en plural. Hagamos nuestra imagen y nuestra semejanza. Vemos hasta acá como en el Antiguo Testamento, uno de los muchos ejemplos acerca, o de los un poco de los muchos ejemplos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento acerca de que Dios es triuno, es triuno. Pero ahora lo vamos a ver acá. Pero antes de irnos a ver aquello allá, vamos a buscar para darle paso al Nuevo Testamento, Mateo 21. Preguntas hasta aquí, mis amados preciosos. Ya se me quedaron calladitos otra vez. A mí me angustia cuando ustedes se callan. Prefiero que hablen. Mateo 21. ¿Qué versículo, pastora? 42, perdón. 21:42. Amén. Léalo, hijo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Amén. Amén. En este momento comenzamos lo que es Dios, el Dios triuno en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ubicar Pastora, para leer la nueva versión internacional de Mateo 21:42, léalo, mami, léalo. les dijo Jesús, ¿no has leído nunca en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Amén. Amén. Entonces vemos que Jesús les está diciendo a ellos allí que Él es la piedra que desecharon los edificadores y que ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿Por qué? ¿A quién está citando Jesús en este pasaje? ¿Por qué creen ustedes que Jesús hace una referencia como esta? ¿A quién creen ustedes que Él está citando? Permiso, pastora. Lo que pasa es que el 43 sigue diciendo, por eso digo, pues el reino de Dios se le quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Amén, amén, amén. ¿Y quién será ese pueblo? Nosotros. Así mismo es, nosotros. Ahora bien, esto que está citando acá Jesús, Él lo extrae del Salmo 118. Vamos a ir al Salmo 118, versos 22 y 23. Ahí está. Les dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto.
y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús está citando el mismo pasaje, hablando, dando a entender que no está solo, que él no es solo, que es más, él lo dijo muchísimas veces, no hablo lo mío, yo hablo lo que oí de mi Padre, porque él está hablando de esa relación que compone a la deidad. Entonces, él vuelve a decir acá, epa, la piedra, ¿no escucharon? Que dijeron una vez que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Jesús les estaba diciendo de aquel que el Padre les había hablado, que era él, pero que no venía en forma sino de hombre, estaba delante de ellos. Por eso es que es hermoso cuando leemos esta parte y vemos que esto nos va a llevar de una manera u otra nuevamente a Mateo 3, 16, 17. ¿Por qué? Porque ahí se manifiesta la Trinidad, pues, o el Dios triuno. Mateo 3, 16, 17. Mateo capítulo 3, verso 16. Voy. Ya. Pastora, Mi amor. Reina Valera. Perfecto. Ajá. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, la descendencia como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Amén, amén. Este pasaje ya lo hemos visto varias veces y vemos claramente cómo se presenta ahí Dios triuno. Podemos leerla en las otras dos versiones si las tienen a mano. Nueva versión internacional. Ok. ¿Pero solo 17 o desde el 16? 16, mami, 17. Luego. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz desde el cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Amén. Isaac, nueva traducción viviente. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Amén. Entonces ahí vemos claramente Jesús bautizándose, el Espíritu Santo con forma corporal de paloma viniendo sobre él, y la voz del Padre hablando desde el cielo acerca de su Hijo. Eso no hay más que, eso está extremadamente claro. Textos que nos hablan de Dios triuno. Les voy a dar varios textos para que cada uno busque uno. Entonces tenemos Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Segunda de Corintios 13, 14. Tengo Mateo 28, 19. Perfecto. Ya les doy la última cita. ¿Quién tiene segunda de Corintios? Ajá, segunda de Corintios 13, 14. Y Hechos 2. Alguien más busque Hechos 2,
32 y 33. Ajá, comenzamos con Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahí vemos cómo ordenó el Señor que bautizáramos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Segunda de Corintios, ¿sí? 13, 14. Amén, pastora. Amén, mi amor. Segunda de Corintios 13:14. Sí, bebé. Gracias por lo de bebé. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Mire, ese es el mejor saludo que nos pudo dejar ahí el apóstol Pablo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Si no está en nosotros eso, amados, estamos perdiendo tiempo. Vamos con Hechos 2, 32, 33. Amén. Amén. 32, 33. Sí, bebé. Todos somos testigos de que a este Jesús Dios lo resucitó. Jesús fue llevado al cielo y ahora está a la derecha de Dios. El Padre, según su promesa, le dio el Espíritu Santo. Jesús lo ha derramado sobre nosotros. Eso es lo que ustedes ven y oyen ahora. Amén. Amén. Entonces vemos en estos tres pasajes, por cortico, tres, que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son uno, manifestado en tres. Cada uno de ellos es Dios mismo, no se separan, son uno en propósito. No es que, bueno, cuando vino como Padre buscó una cosa, cuando vino como Hijo buscó otra, y cuando el Espíritu Santo no, es uno solo. Por eso es que de Jesús se predica desde el inicio. Entonces, ¿la palabra Trinidad aparece o no aparece en la Biblia? ¿Sí o no? No, Amén. No aparece. No aparece. ¿Ok? El pueblo de Israel conoció a Dios. ¿Quién? ¿A quién conoció el pueblo de Israel? Dios Hijo. Dios, Ay, el bebé. Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. A Dios Padre. Israel, amado. Israel. El pueblo de Israel conoció a Dios Padre y sí conoció a Dios Hijo y Espíritu Santo, pero como Elohim. ¿Sí? ¿Por qué no asumimos de una como Jesús? Porque ellos todavía no creen en Jesús. ¿Sí? Los de Jerusalén que vieron a Jesús. ¿Cómo? O sea, fue la nueva Israel fue la que vio a Jesús, porque la del Viejo Testamento solamente conoció a Dios Padre. a Dios Padre. Exactamente. Por eso estoy diciendo Israel. Israel de antigua. Antigua. Nosotros somos la Israel espiritual. Israel en la carne, los que son el pueblo de descendencia judía, y nosotros Israel espiritual, injertados. Amén. Así es. Ahora bien,
Los discípulos palparon, conocieron a Jesús, que es Emmanuel. Dice la Biblia que él es Emmanuel. Vamos a buscar, por favor, en Isaías 7:14. Entonces vemos que Israel conoció a Dios Padre. Los discípulos conocieron ¿a quién? Al Hijo y al Espíritu Santo. Exactamente. Ellos conocieron a Jesús y al Espíritu Santo, pero ellos conocieron a Jesús como o que es realmente Emmanuel. Isaías 7:14. Amén. Léalo, hijo. Reina Valera. Amén. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Así mismo es. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y nosotros hoy conocemos a quién. Pastor, una pregunta. Dígame, bebé. ¿Él anteriormente se iba a llamar Emanuel y después le colocaron Jesús o fue al revés? Porque yo había leído que cuando se le presentaron al papá, le decía que se iba a llamar Jesús. Sí, mi amor, así es. O se llama Jesús Emanuel. No, él se llama Jesús. Pero cuando en Isaías se dice este pasaje, y su nombre se llamará Emmanuel, es porque más que un nombre, es simplemente, es más que un nombre, es la acción, que él estará con nosotros, estará siempre con nosotros. Por eso le dicen, y su nombre será Emmanuel. Eso es como un atributo, ¿sabes? Algo así, pero su nombre es Jesús. El nombre que dijo, le revelaron a ellos fue Jesús, ciertamente. Pero Emmanuel es uno de los nombres con los que se puede conocer a Jesús, que recibió la palabra profética, viene desde Isaías, que él dice así, pues que y concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero ¿por qué le dice así? Porque es Dios con nosotros. Está hablando de un nombre de Dios, Dios con nosotros. Pero sí, tienes razón, su nombre es Jesús. El nombre de él es Jesús. Por eso yo les decía a ustedes hoy que es viernes, el jueves, el miércoles, que no se pongan a caer en el cuento de, o sea, en eso que nos quieren judaizar a todos. Y recuerden que si usted cumple una, tiene que cumplirlas todas, porque si no es juzgado por toda la ley. Por ejemplo, la ley tiene muchas cosas que no podemos cumplir, pero entre ellas está, bueno, que hay que guardar el sábado. Si usted guarda el sábado, usted tiene que cumplir toda la ley, porque si no cumple toda la ley, va a ser juzgado como pecador, porque el cumplir una no significa que cumplió toda. Y bueno, nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso a nosotros se nos sustituyó el sábado por el domingo, que fue el día que el Señor resucitó, el primer día de la semana. Pero el nombre de él, Emmanuel, proféticamente estaba hablando, era de la condición, de la acción, de que iba a ser Dios con nosotros. Pero cuando reciben la visión, el sueño, y le hablan, le dice que él es Jesús, su nombre será Jesús. Y lo que les iba a decir es que no entren en conflicto cuando usted escuche que la gente dice, no, Yeshua o Yeshua. No entra en conflicto con eso. Primero, no somos hebreos, judíos, pues. Segundo, no estamos en el judaísmo. Y tercero, yo explicaba ese día que en los tiempos de Jesús se hablaba era el arameo, idioma babilónico, o sea, pagano de gentiles, o el griego, otro idioma pagano gentil, porque en la época de Jesús se prohibió hablar el hebreo, y que solamente el hebreo se utilizaba era para leer la Torá dentro del templo. Por tanto, era imposible
o casi súper difícil que a Jesús le llamaran en la calle Yeshua. A él le llamaban era Jesús, y ese es su nombre, Jesús. Gracias por la acotación, mi niña linda. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Otra pregunta? ¿A quién conocemos nosotros hoy? A Jesús, solo a Jesús. El hermano Humberto gritó por allá, Jesús. A Dios Padre y Espíritu Santo. Amén. Y al Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es el que está en nosotros? El Espíritu Santo, amado. Ya es Dios Espíritu, pero conocemos al Padre, conocemos al Hijo y conocemos al Espíritu, es verdad. Pero hoy estamos en la dispensación de la gracia. ¿Y cuál es la persona que está presente y gobierna en medio de nosotros? ¿Cuál es la persona? ¿Es Dios en qué persona? El Espíritu Santo. Exactamente, en el Espíritu Santo. Y Él mismo mora en nosotros porque nos hizo su templo y su morada. Quiero que vamos leyendo por aquí un momentito 3. Juan 10:30. Las voy a ir diciendo para que las tengan y vamos cerrando. Ajá, vamos a leer acá. Evangelio según San Juan, capítulo 10. Se me fue. Aquí está. 10:30, capítulo 14:9 y Juan 14:11. ¿Sí? Vamos a leer esos 3 pasajes. 10:30, 14:9. Todas son de Juan y 14:11. Ajá. Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Así dice, yo y el Padre uno somos. Jesús estaba corroborando precisamente quién era y de dónde venía. Claro, él no nombró ahí el Espíritu Santo, pero ¿por qué no nombró ahí el Espíritu Santo? ¿Lo conocían realmente todavía? ¿Ya lo conocían los discípulos? No. Los discípulos conocieron del Espíritu Santo en Hechos, pero ahí cuando estaban con Jesús conocían al Padre, porque eran judíos y conocían la Torá, y ahora conocían a Jesús. Entonces Jesús les dice, yo y el Padre uno somos. 14:9, ¿qué dice? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Ahí vemos categóricamente lo que dijo Jesús. Yo no hablo por mi o sea, palabra mía, o sea, por mi propio proceder, por mi propio pensar. Yo hablo lo que escucho de mi Padre, porque Él se los dice acá, ciertamente. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque ellos le decían, muéstrame al Padre. Y fue directamente a Felipe. Mire, yo digo que si Jesús tuviera en esta época, la generación de cristal ya se hubiese rota toda. Porque uno a veces le dice a las personas las verdades serias, porque es que son cosas serias, y la gente se duele de nada. Aquí, imagínense cómo pudo haber, qué hubiese pensado, qué pensó Felipe en ese momento. Porque él, de hecho, después se dirigió directamente a él. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Había un momento, imagínense ustedes cómo se sintió Pedro cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, pon tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ojo, imagínense la madurez de Pedro, que entendió que estaba hablando de que él estaba siendo, influenciado. Pero tú le dices a una persona hoy así y dice, ay, pero
pero me dijo Satanás. Y no entienden la verdad, que están siendo influenciados. Obviamente, no le vaya a decir a su hermano, apártate de mí, Satanás. No lo haga. No lo haga porque Jesús, incluso, aunque suena duro, lo hizo con amor y con verdad. Porque Jesús no hablaba específicamente de Pedro, sino de la influencia que Pedro estaba recibiendo, que me hace acordar ahorita de algo que dijo Ainhoa empezandito, de que el enemigo hacía como, ¿cómo fue que dijiste, Ainhoa? Se me fue, algo así como que cuando uno está buscando al Señor. Ese fue Juan. Ah, fue Juan. Yo pensé que O sea, había sido... No metan ahí. no, cuando tú estabas hablando, entonces cuando uno está buscando al Señor, entonces el enemigo actúa. Ajá, exactamente. Entonces, en el caso de Jesús, él estaba por hacer su obra redentora, porque ya estaba por ser crucificado, y Pedro, ay Señor, no, que tal cosa no te acontezca. Apártate de mí, Satanás, pon tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y Pedro no dijo, ay, el maestro me dijo Satanás. No, Pedro no dijo eso. Pedro entendió que era sencillamente una influencia que estaba en él. Y nosotros, mire, amados, nosotros estamos llamados a estar pendientes, porque usted y yo no podemos ser poseídos. O sea, quítese eso de la cabeza. Yo puedo entender que tenemos ataques satánicos, los tenemos, pero usted ni yo podemos ser poseídos, pero sí podemos ser influenciados. ¿A prueba? Pedro, Pedrito, Pedrusco. Él fue influenciado y el Señor tuvo que reprenderlo. Entonces, acá vemos que también tuvo que reprender a Felipe, porque esto es una reprensión. O sea, Felipe, o sea, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. O sea, ¿sabes cuántas veces en la escritura Jesús en algún momento tuvo que decir hasta cuándo? Porque somos cabezones. ¿Hasta cuándo, Señor? Dios. Y entonces ahí es donde yo me acuerdo siempre del pobre Moisés, pues. Claro, no es pobre, está con el Señor, pero, oye, no entró a la tierra prometida. Después de escalarse aquella generación por 40 años, no entró, porque lo tenían tan desesperado que él se obstinó, y en vez de obedecer, él reaccionó a su naturaleza. Él estaba obstinado, y como obstinado le dijeron, Moisés, háblale a la roca. Y él la golpeó no una, 2 veces. Y la roca es esa piedra angular que desecharon los edificadores. Era Jesús. Y no lo golpeó una vez, lo golpeó 2. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué, Moisés? No entra. La vas a ver de lejos, pero no vas a entrar. O sea, la desobediencia, amado, se paga caro, carísimo. Yo que se los digo, se paga carísimo. Y aquí le dice a Felipe, o sea, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Se lo dijo directamente, no me has conocido. El que me ha visto a mí, y fíjense que él se refiere, no me has conocido. Él no dijo, no has conocido al Padre, no me has conocido, porque el que me ve a mí, ve al Padre. O sea, ni siquiera me has visto a mí. Aquí vemos a Jesús mostrando la Trinidad. Nos queda Juan 14, 11. Ahí abajitico dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amado, era imposible que ellos no creyeran en Jesús, pero fue así. Porque las obras que hizo Jesús no las hizo ningún otro, amado. Ningún otro. De todos los profetas, el único que resucitó a uno fue Elías. Del resto, las resurrecciones las hizo Jesús. Convertir el agua en vino. Maldecir una higuera que pasó y la maldijo. Regresaron el mismo día. Y los curiosos de los discípulos
Se dieron cuenta porque revisaron que estaba seca hasta la raíz. Entre la multiplicación de los panes y de los peces, entre el caminar en el agua, calmar la tormenta. Amado, usted sabe lo impactante que puede ser que ver un hato de cerdos. Un hato de cerdo. Yo no sé cuánto cabe en un hato de cerdo. No sé si se puede buscar y cuánto cabe un hato de cerdo. Y él estaba, ¿cuánto? Son un montón de cerditos. Y Jesús pasó a ese lado. Y de ese lado de los cerditos estaba ¿cómo se llama este? El loco, papá, el endemoniado gadareno, porque era Gadara. Se me olvida. El endemoniado gadareno, porque era Gadara. Y cuando los demonios, o sea, el hombre, fíjense una cosa, él era una chat, o sea, él era uno compuesto por millones, porque cuando él ve a Jesús, Jesús no se dirige a él se dirige a Jesús, para que ustedes vean quién era Jesús, nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores, que las legiones que estaban en el tipo reconocieron a Jesús. Cuando vieron a Jesús, se acercaron y se postraron. Le dijeron, ¿qué tienes tú conmigo? O sea, todavía no es mi tiempo. Todavía no lo es. ¿Sabes? Que los demonios que estaban en él sabían que el tiempo de ellos no era en ese momento ni en este. Viene cuando venga, después de que venga Jesús en su segunda venida. Y dice, a ver aquí, ¿cuánto es un hato de cerdo en la Biblia? 2,000 cerdos allí. Imagínense usted, 2,000 cerditos. A mí me da mucha risa porque en una oportunidad mi pastor nos predicó acerca de este pasaje. Y yo me acuerdo y me río. A usted quizás no le da risa, pero a mí sí. ¿Por qué? Porque cuando, fíjense, él tiene 2,000 cerdos en un hato en la Biblia. Cuando aquel hombre se le presenta a Jesús y Jesús le dice, ¿cuál es tu nombre? Él le dice, Legión, porque somos muchos. Y Saba busca cuánto tiene una legión en esa época. ¿Cuánto era una legión? Y él le dice, los demonios, o sea, el hombre le dice, no nos eches fuera. O sea, no nos eches a donde sabían que Jesús los iba a mandar ya. Los podía mandar Jesús para ese lugar. A ver, aquí dice, imagínense, tenía alrededor de 6,000 hombres. Y él le dice que él tiene que ellos se llaman legión. Porque somos muchos, le dijo el tipo. Los demonios que estaban adentro se identificaron como una legión. Y el hato, pobre hato, de cerditos que estaban allí siendo apacentados, fueron los que pagaron los platos rotos. Porque los demonios le dicen a Jesús, no nos eches fuera, mándanos a los cerdos. Porque los espíritus necesitan un cuerpo. Ellos necesitan un cuerpo. Le dice, mándanos a los cerdos. Y Jesús señaló a los cerdos, no le dijo, vayan allá, señaló a los cerdos. Y cuando lo señaló, el hombre, la legión que estaba en el Gadareno, se fue para los cerdos. Dice mi pastor, imagínese a un chanchito diciéndole a la chanchita qué nalgas bellas tiene, qué piernotas hermosas te gastas. Diciéndole, y imagínese un animalito viendo lo que no debía ver, pensando lo que no debía pensar, endemoniado. Y todos salieron corriendo y se precipitaron por el despeñadero y murieron ahogados. Un acto de cerdo. La gente se espantó, se espantaron. Y le rogaron a Jesús que se fuera del lugar. ¿Por qué no lo querían allí? Porque había hecho que sus cerditos se mataran, se suicidaron todos, se lanzaron por el despeñadero. Amados, y con esto quiero cerrar. Dios es uno solo, es triuno. Y les voy a decir algo.
Y ese Dios triuno mora en nosotros, en la persona del Espíritu Santo, completico Él. Amén. Y el mundo espiritual reconoce quién está en ti y quién está en mí. Cualquier endemoniado puede decir que yo soy cualquier cosa, porque lo que está en él no concuerda con lo que está en mí. Cualquier endemoniado puede decir cualquier cosa de ti, porque lo que está en esa persona no mora en ti. El enemigo sabe quién eres tú e incluso sabe quién dices tú ser. Entonces, no crean que no nos va a poner a prueba. Pero lo importante de esto es que Dios es el que está con nosotros. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice la Biblia que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Preguntas, porque de esta manera hemos finalizado con la clase de Dios triuno. Preguntas. Pregúntame. Ninguna. Todo claro, mis amores. Todo clarito. Dios es tripartito, usted es tripartito. Usted es 3 en 1. Una sola Marianni, pero que tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. Y que la verdadera Marianni se halla en el alma, no en el cuerpo. ¿Ok? Por eso es que la palabra dice, no tengas temor de quien puede matar tu cuerpo, sino de quien puede matar tu alma. Porque el cuerpo es polvo y al polvo volverá. Mas el alma que pecare, esa de cierto morirá. Si no hay preguntas, amados, vamos a orar. Según esto, le toca a mi hermana preciosa Ariela. Si no hay preguntas. Amén. Bueno, no hay preguntas, amados. No pregunto más si hay preguntas. Vamos a orar nuestra hermana Ariela. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, te damos las gracias porque tú nos cuidas día a día, Señor. Te damos las gracias por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros nietos, Señor. Te pedimos, Señor, ya que nos vamos de este enlace, más no de tu presencia, Señor, que nos cuides, que nos protejas como siempre, Señor. Siempre de la mano tuya, Señor. Gracias por esta clase, Señor, que tú eres, Señor, un triuno, Señor. Muchas gracias porque hemos sabido de esto, Señor, y de muchas otras cosas. Siempre estamos en este bello grupo, Señor, que tú nos permites, cada vez que haya clase, conectarnos. Señor, te pedimos por los esposos Sotillo del Moral, Señor. Te pedimos también por Juan, Ainhoa. Te pido por mi familia, Señor, por la pastora, por sus nietas, Señor. Te pido por su hijo, por los hermanos, el pastor, la hermana María, Señor. Padre amado, muchas gracias por todo de hoy, Señor. Muchas gracias. Y ahora que vamos a descansar, Señor, manda tus ángeles sobre nuestras casas, sobre nuestros hogares, bendiciéndonos como siempre, Señor. Gracias, Padre, gracias por todo, por ser nuestro proveedor, Señor, que nunca nos abandona, Señor. Muchísimas gracias por todo, Padre. En el nombre de Amén. Amén, amados. Amén, amén, amén. Les bendigo, descansen, la paz del Señor sobre sus vidas, sobre sus corazones, que tengan un hermoso y bendecido fin de semana
Con el favor de Dios nos vemos este domingo. Que bueno, que sea el Señor bendiciéndolos grandemente. Amén. Bendiciones para todos los niños, para los esposos, las esposas y para toda la familia. Hasta el domingo.